¿Alguna vez ustedes han visto un video que de repente el video, una persona hablando, y está la persona, y de repente se escucha la audio, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Han visto esos videos? Que están fuera de sincronía, que están fuera de lo que es como la voz y el video no encajan. Y algo así le pareció, o sucedió más bien, con Jonás. ¿Cuántos de aquí han escuchado de Jonás? A ver, levanten la mano. Ay, creo que los niños van a estar, los preadolescentes, adolescentes ya pueden irse a su clase, chicos, y los niños también a la comunidad Kids. Gracias. Yo hubiera querido que ellos se quedaran, la verdad, hubiese querido que se quedaran hoy, porque creo que ha sido un buen mensaje, pero ya están los maestros preparados. A ver, saluden a los chicos que ya se van. Chao, chao, bye, que les vaya bien. Bueno, ustedes me dijeron que han escuchado de Jonás, ¿cierto? ¿Y qué han escuchado de Jonás? Quizás la canción Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Han escuchado esa canción, ¿verdad? Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y viene un pez muy grande y plum, se lo cambió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Han escuchado esa canción? ¿Han visto las Biblias para niños, cierto? Quizás esa era una de las primeras cosas que nosotros escuchamos cuando estábamos en la escuela dominical. Algunos de los que ustedes se acordarán. ¡Hey! ¿Has escuchado a Jonás? Todo el mundo, sí, yo me conozco la historia de Jonás. Jonás. Pero sucede que por ese acercamiento a la historia de Jonás, que lo vemos en figuras, que lo vemos en comiquitas, que lo vemos quizás nosotros no sé, como en diferentes... En la escuelita dominical, en las canciones, todo se ve como si fuese un gran cuento de hadas, ¿cierto? Y muchas personas piensan que la historia de Jonás fue simplemente un cuento de hadas. Ay, no, esa es una fábula. Eso no pasó de verdad. ¿Cómo que él estaba en el pez y toda esa cosa? No, eso es un cuento para los niños. Por eso hoy quiero hablar con ustedes, tratar de que podamos ver la historia de Jonás con otros lentes, desde otro ángulo, entendiendo que fue una historia histórica, un relato histórico. De hecho, yo le he llamado a este sermón Jonás fuera de sincronía y vamos a estar viendo un poco por qué eso de que él estaba fuera de la sincronía. Pero en este tema de que Jonás no es un cuento, nosotros podemos ir, porque acuérdense que nosotros tenemos toda la palabra de Dios y con la palabra de Dios nosotros ese es el primer lugar que debemos buscar. Y en Segunda de Reyes, capítulo 14, 23 al 25, yo no lo tiene que buscar, pero fíjense lo que dice aquí. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de ¿quién? Vamos a ver de quién. De su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Jefe. O sea que ahí ya nosotros entendemos que Jonás no era una fábula, no era un personaje ficticio de la historia. Él era, de hecho, una persona, era un profeta, nosotros lo conocemos como los profetas menores, no porque era quizás de menor rango, sino que en la Biblia nosotros tenemos en profetas mayores, que son los libros de profecía con mayor cantidad de capítulos, y tenemos algunos libros muy cortos, como el de Jonás, que son los profetas menores, conocemos como los profetas menores. Así que sabemos entonces por ese relato de Segunda de Reyes que Jonás, él profetizó durante el reinado de Jeroboam, que dice, y era Jeroboam el segundo, que dice que era un rey malvado.
Él fue un instrumento de Dios para traer también esa expansión territorial a Israel. Y Jonás no era un profeta inexperto. Él estaba claro, él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Así que cuando nosotros entendemos esto de Jonás, que él era un personaje histórico, era un profeta que Dios había usado para poder estar allí en ese medio de Jeroboam, que era un rey malvado, y él sabe quién era Dios y él sabe que lo que está profetizando a estas personas era cosa que Dios es recto. Así que cuando vamos a ver hoy la historia de Jonás, nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué se desincronizó? Vamos a ver eso. Hoy no vamos a ver un pasaje de versículo a tal versículo. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Jonás. Jonás es un libro de 4 capítulos. No son muy largos los capítulos, no los vamos a leer versículo por versículo. Yo les voy a dar más que nada algunas cosas que sí vamos a enfocarnos. Vamos a comenzar primero y yo les voy a estar diciendo los pasajes que vamos a estar a ir leyendo. El primero, estamos en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Hagamos un pequeño alto allí. Aquí Dios está hablando con Jonás y le está diciendo que se levantara para ir a Nínive. ¿Por qué le dijo que tenía que ir a Nínive? ¿Notaron por qué? ¿Qué pasaba con Nínive? Era una ciudad, ¿qué? Malvada. Y si Dios dice que era malvada, era malvada. De hecho, Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era una nación que había hecho cosas atroces contra los israelitas. Y si ustedes no lo vamos a mencionar aquí, quizás por respeto a la audiencia, pero si ustedes investigan, y aquellos que son más curiosos, pueden investigar cómo se manejaba Asiria en esos tiempos de Jonás. Se van a dar cuenta de las atrocidades, de lo horrendo de las cosas, la maldad que había en los asirios, en las personas de Nínive. Y es importante notar que eran personas violentas, eran personas despreciables, eran personas totalmente enemigas de Israel. Pero Dios, ¿se acuerdan que el plan de Dios desde el inicio no solamente era para un pueblo? Eso lo hemos visto muchas veces. Desde el inicio el plan de Dios era para todas las naciones, incluyendo a Nínive. Así que Dios veía eso. Vamos a ver cómo responde Jonás ante ese llamado. Levántate, Jonás, ve a Nínive, porque esta es una tierra malvada. Vamos a ver qué pasó con Jonás. Ahí en Jonás 1:3, miren qué dice. Jonás se levantó. Wow, Jonás hizo chévere, ¿no? O sea, Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó. Pero vamos a seguir leyendo el versículo para ver qué dice. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Se levantó o no se levantó? Pero para hacer lo que Dios le dijo. Fue como que tú me estás mandando para el este y yo me voy para el oeste. Un lugar, de hecho, el lugar donde se iba a ir Jonás es ahorita mismo como el área así sur de España, más o menos en esa región. Acuérdense que en esos tiempos ese era como que el mundo conocido, y Nínive estaba en el área donde es el actual Irak. Entonces él se estaba yendo lo más lejos posible de la misión que Dios le había dado. Dios le dijo, levántate, ve a Nínive. Él se levantó, Nínive está allá, así como no, yo me voy para acá.
Y se fue huyendo, se iba a ir para agarrar ahí el bote. Se fue huyendo, totalmente fuera de sincronización con lo que Dios quería. ¿Y qué pasó? Dice que él llega al bote. Y luego, él se va, el bote tenía como una especie de bodega en la parte de abajo, él se va a la bodega y se duerme. Y llega una gran tormenta. Y la gente empieza a decir, oye, ¿qué pasó? Y la tormenta, y ellos trataron, y bueno, tienen que poder pensar, porque llega un punto que aquí en el pasaje nos dice que estaba muy recio, el mar estaba fuerte y era la tempestad grande, los marineros estaban con miedo y cada uno de esos marineros comenzó a clamar a su propio Dios. ¿Eso qué nos indica? Que este bote no eran solamente israelitas los que estaban en ese bote. Aquí en este bote había gente posiblemente de diferentes naciones, porque dice que cada uno clamaba a su Dios. Entonces estamos hablando que eran diferentes naciones representadas en un bote y que estaban ellos entonces yendo para allá. Y dice que ellos estaban clamando a su Dios. Y luego dice, estoy en el versículo 5, que arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla. Ahora, al punto que ellos tienen que soltar la carga. Eso era, como quien dice, el último, ¿cómo se dice eso en español? The last resource. ¿Cómo se dice? El último, bueno, así mismo, el último recurso. O sea, lo peor de lo peor, ya ni modo, si no podemos más nada, ni modo, tenemos que tirar lo que era la carga que ellos tenían. Ahora, piensen conmigo, estos eran hombres que si estaban en este bote yendo de una ciudad a otra ciudad, ellos eran comerciantes. Y eso era de lo que ellos vivían. O sea, al punto de que ellos estaban tan desesperados que tuvieron que lanzar la carga que ellos tenían, significa que ya no daban más. Ya agotaron todos sus recursos. Y nada más les tocó que empezar a tirar. ¿Y dónde estaba Jonás en medio de todo este revolú? Dormido. Estaba durmiendo. Tanto así que dice allí en el versículo 6 que el capitán se le acercó y le dijo, oye, ¿cómo es que tú estás durmiendo? ¡Levántate! Nuevamente le está diciendo que se levante, ¿no? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y luego ellos dijeron, ¿saben qué? Miren, la cosa está caótica. Lo que vamos a hacer es mejor es echar suerte para ver realmente de dónde viene esto, porque no nos hace sentido que esta cuestión, nada se apaga. Echaron suertes, Dios estaba permitiendo que esto sucediera de esa manera y dice que ahí cayó sobre Jonás la suerte. Y ahí entonces los marineros le preguntan a Jonás, oye, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? ¿A dónde tú vas? ¿Por qué estamos en esto? ¿Qué hiciste tú para que nosotros estemos en medio de esta gran tormenta que estamos asustadísimos, que vamos a morir? Versículo 9, Jonás le responde, soy hebreo. Y miren lo que les dice, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Suena como alguien que teme a Dios. Pero él sabía quién era Dios. Él estaba clarito quién era Dios. ¿Ven lo que dice aquí? Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y quizás si tú eres como yo pensaría que el siguiente versículo, Jonás entonces clamaría al Dios que es el Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Yo, en mi mente, pensaría, bueno, él es el profeta. En ese momento, él se va a arrodillar y va a clamar a Dios que se termine la tormenta. Sí, ¿verdad? Eso es lo que iba a pasar. ¿Sí? ¿No? Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Allí dice que ellos, los hombres, nuevamente atemorizados, ¿qué has hecho? ¿Y qué haremos contigo? ¿Qué va a pasar? Ahí, y miren el versículo 12, qué
¿Qué solución da Jonás? Versículo 12. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Wow. Nuevamente, Jonás conocía a Dios. Jonás estaba claro de que lo que estaba pasando era por su culpa. Pero Jonás no era, porque hace uno dice, bueno, que la víctima, él dice, no, Jonás sabía él, pero él dice que él estaba huyendo. Y se han puesto a pensar que incluso él posiblemente le estaba diciendo a los marineros, ¿sabes qué? Mejor mátame, porque yo para Nínive no voy. Mejor muerto. Pero yo a Nínive no voy. Mátame. Yo no me voy a suicidar, pero tú me matas. ¿Ves? Pero era una especie de pedir esa muerte para él. Aún así, acuérdense que estos marineros eran de diferentes naciones, adoraban a diferentes dioses, ellos no eran temerosos de Dios, eran personas que tenían otros dioses. Y luego dice que los hombres se pusieron a remar, versículo 13, se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. O sea que él les dijo, Jonás les dijo, échenme al mar. Pero ellos lo echaron enseguida. Ellos todavía trataron de ver cómo hacían, y no, o sea, nosotros no te vamos a matar. ¿Cómo se te ocurre? Vamos a hacer todo lo posible, y vamos a remar, vamos a remar. Pero ahí la cosa es que Dios estaba en medio de esa tormenta. No, así no es la cosa. Y entonces, ellos invocaron, y en esta versión, bueno, aquí nosotros usamos, yo uso particularmente, no todo el mundo, pero a mí me gusta usar la nueva versión, que es la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Pero la traducción que dice, entonces invocaron al Señor, esa palabrita Señor, en realidad ya estaban usando el nombre de Jehová. Quizás si algunos tienen Reina Valera, es muy probable que dice Jehová. Entonces clamaron, no sé, algunos si tienen Reina Valera, dice Jehová. Entonces era el nombre Yahweh. Ellos ya no estaban clamando a sus dioses. Aquí empezaron a clamar a Dios, a Jehová, al Dios de Jonás, no a su Dios. Ellos empezaron aquí a clamar al Dios de Jonás. Entonces le dicen ellos, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Pero ahí dijeron, ya, bueno, yo creo que toca. Así que dice, tomaron pues a Jonás, lo lanzaron al mar, y ahí dice que el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, o sea, a Jehová. Ofrecieron un sacrificio, ¿a quién? Al Señor, y le hicieron votos. Esto es como asombroso, porque estamos hablando de que Jonás estaba huyendo de no hacer la misión que Dios le había llamado a hacer. Y en su huida, y él de rebelde, aún así Dios, porque el corazón de Dios es que ninguno perezca sin él, y su corazón también era por estas personas que no eran israelitas. Y en medio de eso, Dios usó esa situación caótica y que totalmente Jonás estaba en lo incorrecto, pero aún así Dios usó eso para el bien de esos marineros. Miren qué interesante cómo Dios opera, y a veces Dios opera en maneras que ni tú ni yo nos imaginamos, o quizás tú y yo no esperamos, porque nosotros muchas veces somos muy idealistas, y nosotros a veces queremos que todo este tema de cumplir la gran comisión, todo este tema de servir a Dios es algo bien romántico. No sé si se dice, lo romantizamos. Y pensamos que todo es color de rosa, todo va a ser bonito. Yo siempre voy a decir, como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Cierto? Cuando pensamos en eso que el Señor nos llama. Pero muchas veces no es así.
Y aquí, aún en medio de la rebeldía de Jonás, igual Dios usa esta situación y estos marineros, estos hombres, empiezan a hacer, ¿qué dice ahí? Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Ya esto era algo más allá, solamente del momento, era algo más allá. Dios es soberano. Dios es soberano. Versículo 17, que es el último versículo del capítulo 1, dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En las figuritas, ¿qué vemos usualmente? Una ballena, Jonás en la ballena, como habíamos cantado hace un rato. Puede que haya sido una ballena, puede que no. Dice que Dios dispuso ese pez para esto. ¿Quién sabe? Dios creó un pez específico para esto. Y ya ese pez no existe. Esa parte no tenemos, pero dice que estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Algo fuera de nuestra manera de hacer las cosas. Algo que quizás es como que, ok. Vamos a ver entonces ahora, a irnos al capítulo 2. Ahora, ellos lanzan los marineros a Jonás al mar. En tu mente, ¿qué debió haber pasado con Jonás en ese momento? Ya, se acabó. Vaya, pues usted se quiere morir, vaya, Buda. Yo recuerdo hace, más como de, quizás más de 15 años atrás, y algunos de ustedes estuvieron con nosotros cuando, ¿se acuerdan de Cristian Vega? Que su avioneta, él es un capitán, un piloto, y él estaba todavía en el tiempo de estudiar para ser capitán, para ser piloto. Y él estaba en la escuela de manejo de avionetas aquí en Panamá. Y él en su avioneta, parece que hubo un fallo en la avioneta y su avioneta se desvió de donde tenía que ir y cayó en el medio del mar. Pero la gente más adelante dice que eso salió en todas las noticias, eso salió en todas partes, que la manera, y él que era un estudiante, él no era como tan experimentado, pero lo que él hizo lo hizo de una manera muy buena, que yo sé que fue Dios el que lo ayudó, porque la manera incluso que él, ¿cómo se dice? No aterrizó, pero que cayó sobre el mar, porque no cayó sobre tierra, lo hizo de una manera que no se explotó, por decir así, la avioneta. Pero él quedó en el mar, en el medio del mar, antes que la gente se diera cuenta de que él estaba allí. Y no pasó 1 hora. Pasaron muchísimas horas. Y yo recuerdo porque Cristian en ese tiempo, él asistía aquí a la comunidad, cuando estábamos en Avenida Perú, y cuando él nos contó la historia de él, ¿algunos de ustedes se acuerdan de la historia de Cristian? Sí, aquí hay algunos que estuvieron allí en esa historia, que escucharon esa historia. Él decía que había momentos que él se hundía en el mar, pero él dice, Señor, ayúdame, y de repente salió un poquito a flote, y eso sucedió por horas y horas, que llegó un momento que él decía, ya yo no puedo más, y él se quería ya desplomar. Imagínense, en medio del mar. Y bueno, milagrosamente, Dios tuvo compasión de Cristian y lo salvó, y ya finalmente lo pudieron rescatar. Pero en ese mar que estaba también Jonás, Dios tiene misericordia. No es que él, así como Cristian, quedó así a la intemperie. Porque ustedes se imaginan el mar frío, mojado, el peso del agua sobre ti y tú tener que ver cómo haces para salir a flote. No sabemos exactamente en qué punto ya estaba el barco. ¿Estaría cerca de Tarsis? ¿Estaría a la mitad de camino? Esa parte no la sabemos con claridad. Pero sí sabemos que cuando Dios manda el pez, eso es gracia de parte de Dios. Porque hasta cierto punto fue un lugar que, aunque uno dice que hay el pez, y uno se imagina, dice, pero que hay allá adentro y podrá. Dios lo protegió.
Dios mandó algo para protegerlo, para que él no tuviera que pelear por él solo. O sea, ahí en el pez, él no estaba haciendo esto, ¿cierto? Él posiblemente estaba ahí sentado, pero él no tenía que estar viendo y cómo peleaba por su vida, porque la vida se la estaba cuidando Dios. Y entonces, ahí vemos la oración de Jonás. No la voy a leer toda, pero él empieza a orar al Señor. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Tú escuchaste mi voz, escuchaste en lo profundo, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, Señor, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar a tu santo templo, me rodearon las aguas. Y él empieza a orar con Dios. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos, Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Bueno, toda esta es una oración que uno dice, wow, realmente Jonás estaba en sintonía con Dios. Él estaba entendiendo quién era Dios y él dice, hasta tu santo templo, los que confían en ídolos, su propia misericordia, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Esta era su oración. Si se dan cuenta, en ningún momento Jonás le dijo, Señor, perdóname por desobedecerte. Hice mal. Tú me mandaste a Nínive y yo te desobedecí, por eso estoy a donde estoy. ¿Me perdonas? Ah, pero ustedes pensaron que era una oración bonita, ¿verdad? Cuando uno la ve, uno dice, wow, el Señor, ya sé qué. ¿Qué estaría haciendo Jonás? En parte me hace pensar, puede que sí, puede que no, estaría adulando Jonás a Dios para ver si se ganaba su favor, cepillándolo. Ay, porque tú eres lo máximo, Señor. Porque él estaba en el medio del pez, en el medio del mar, y él dice, yo le dije a ellos que me tiraran, pero era mentirita, yo no me quiero morir. Entonces voy a ver cómo hago para convencer a Dios, manipularlo, para que me salve. Yo no sé si era su actitud, pero él tenía un problema de actitud. O, ¿ustedes no les ha pasado en algún punto de su vida, o quizás no personalmente a ustedes, pero que han escuchado en algún punto de su vida, que alguien dice, bueno, estaba en una situación tan horrenda, o sea, caí fondo, y le dije a Dios, Señor, si tú me rescatas, ahora yo sí te voy a seguir, ahora yo sí te voy a servir, ahora yo sí voy a hacer. ¿Ustedes han escuchado eso en algún momento? Personas que quizás hacen eso, ¿verdad? Y quizás tú mismo lo has hecho. Quizás yo mismo, Señor, si en esta tú me salvas, Señor, ahora yo sí te voy a servir. En esta sí te voy a servir. Ahora sí, Señor, porque tú eres el Señor, el Dios de salvación. Pero yo digo que sí, siempre y cuando Dios me dé algo. ¿Qué beneficios tengo yo? Si tú me sacas de esta, entonces yo te voy a servir. Si tú me sacas de esta, entonces ahí sí yo voy a ser tu seguidor. Ahí sí voy a levantarme y obedecerte. Ya no voy a ir al lado contrario. ¿Cierto? Muchas veces nosotros mismos hemos podido caer en esa. Pero Dios es Dios. Y cuando Él ordena hacer algo, dice Jesús que una manera de nosotros demostrarle nuestro amor a Él es al obedecerlo. Al obedecer su palabra. Pero tenemos una lucha aquí en la tierra, ¿cierto? Con nuestra carne. Y siempre la carne quiere ir a lo contrario de lo que Dios quiere. Pero cuando ya me la veo que no puedo salir de esta, ahí sí digo, ay Dios, tú eres el Salvador, sácame de esta. Si tú me sacas de esta, con todo. Y miren, versículo 10 del capítulo 2, último versículo del capítulo 2. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra firme. Gente, el pez pudo haber hecho eso en el medio del mar. ¿Sí o no? Y entonces Jonás nuevamente ahí sí tenía que ver cómo se iba para salir del mar. Pero Dios lleva al pez hasta tierra firme y ahí hace que el pez bote a Jonás.
nuevamente llevarlo a un lugar donde en su gracia él no tenía que seguir peleando por su vida. Él llegó a tierra firme. ¿No ven la gracia de Dios? Ustedes saben o ustedes piensan que Jonás podía manipular a Dios. Jonás conoce todos nuestros pensamientos. Dios. Mica Jimena dije, ¿ah? Dios conoce todos nuestros pensamientos. Y Dios conoce, miren mis amados, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Mira, delante de todo el mundo, de todos los que estamos aquí, tú puedes muy bien ponerte una máscara. Hola hermana, ¿cómo estás? Bendecida. ¿Y tú? Todo súper bien, todo súper lindo. Ay, yo estoy en victoria y en victoria. No hay, todo bien. Y podemos proyectar externamente algo, sin embargo, internamente es otros 500 pesos. Y sí, todos estamos en las luchas y todo lo demás. Pero mi punto es que a Dios nadie le puede mentir. Nosotros nos podemos mentir los unos a los otros. Y podemos proyectar algo con los unos con los otros que no es real y la gente se lo puede creer. Y la gente puede decir, sí es así. Pero de Dios no nos podemos esconder. Jonás no se podía esconder de Dios. Jonás sabía quién era Dios. Y para este punto, ustedes se acuerdan del salmista de David que decía, si subo al cielo, allí tú estás. Si voy a lo profundo del mar, allí tú estás. Si me voy al extremo, estás allí. O sea, Jonás en ningún momento, porque se acuerdan que en un versículo decía que él se fue lejos de la presencia del Señor. Él sabía que él no se podía huir de la presencia del Señor. Simplemente. Él sabía. Y Dios no puede ser manipulado, así que esto en el versículo 10, ahí ponemos nuevamente el versículo 10 del capítulo 2. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Esto es gracia. Dios le dio gracia a Jonás. Vamos al capítulo 3. La palabra del Señor, versículo 1, vino por segunda vez a Jonás. Si hay algún versículo de la Biblia que nos hable de que Dios es un Dios de segundas oportunidades, es este. Y no de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado una segunda oportunidad en algo, en cualquier cosa? A todos Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Hemos metido la pata en momentos, ¿cierto? Cosas que quizás dijimos o hicimos. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces Dios le dice aquí a Jonás, levántate nuevamente. Su mensaje, su orden, su mandato no ha cambiado. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿y qué hizo? Aquí sí fue a Nínive. Aquí no se fue huyendo. Aquí fue a Nínive. Muy bien, Jonás, estás en sincronía. Jonás la estás votando. Muy bien. Dice que Jonás se levantó, fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, miren el gran mensaje, todo esto, y aquí viene el mensaje que dio Jonás a la ciudad de Nínive. Ese fue su sermón. ¿Están listos para escuchar el sermón de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Bye. Eso fue todo lo que él hizo y dijo. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ya, pelado. Él dijo aquí, arrepiéntense, teman al Señor. Ustedes, pueblo de Nínive. No, él nada más, ya yo hice mi parte, Señor. Yo hice lo que tú dijiste que yo tenía que hacer.
ya hice mi parte. Pero lo que él no se esperaba, acuérdense que Jonás viene con esa mentalidad. Nínive es una ciudad violenta, es una ciudad horrible, es un lugar caótico. Es un lugar caótico, es una Sodoma, es una Gomorra. A veces nosotros pensamos en Nínive, y yo no sé ustedes, pero yo nunca, o sea, ahora que he estado estudiando para el sermón de hoy, yo nunca había visto a Nínive con ese calibre de maldad. Porque hasta ahorita lo que yo había, o sea, lo que me había imaginado era, bueno, Jonás fue a Nínive y normal, pero Nínive era una cosa espantosa. Era algo horrible. Pero el versículo 5 dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron ¿en quién? En Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes. Ni hombre, ni animal, ni buey, ni ovejas, prueben cosa alguna. No dejen que pasen o beban agua, cúbrense de cilicio, hombre. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Nuevamente, Jonás no le había dicho a los hombres de Nínive, arrepiéntanse, teman al Señor. Él fue, viene calamidad sobre ustedes, 40 ya bye, chao, ya hice mi trabajo. Pero dice que ellos creyeron ¿a quién? A Dios. Solo bastó con esas palabras y ellos creyeron en Dios. Y miren qué pasó. Versículo 10, último versículo del capítulo 3. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ok. Estamos claritos que Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, y que siempre su plan ha sido para todas las naciones. Y decimos, wow, tremendo escuchar eso. Pero ahora yo quiero que tú lo veas con otros lentecillos. ¿Qué tal si Nínive representa, porque era una ciudad violenta, todo lo que tú quieras? Déjeme ir al siguiente versículo. Vamos a Jonás capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Pero esto, o sea, ¿qué está hablando de esto? El arrepentimiento de los hombres de Nínive, ¿verdad? Pero esto que dice, desagradó a Jonás en gran manera. ¿Y qué hizo? Se puso, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo juntos. Y se enojó. Y se enojó. No sé si ustedes, porque a veces uno dice, chuleta, Jonás era medio loco, o sea, ¿cómo así? Cuando nosotros vamos a evangelizar y que la gente se arrepiente al Señor y que la gente viene a los pies de Cristo, ¿qué uno hace? Se alegra, ¿cierto? Y todo el mundo quiere pasar a contar los testimonios. Miren las grandes cosas que Dios ha hecho. El Señor tuvo misericordia. Se arrepintió toda una nación. ¡Qué alegría! Es un gozo. Pero aquí Jonás, él dice, en serio, Dios, Nínive. Pero pongamos a pensar en cuáles son o podría ser nuestro Nínive. Puede que nuestro Nínive, representado así, puede ser que sea una persona que me abusó cuando yo era pequeño. Puede que Nínive sea una nación. Puede que Nínive sea algún gobernante, algún rey. Puede que Nínive, sí me están siguiendo.
Hay ciertas cosas o personas o lugares que si tú eres honesto y honesta, perdón, ¿qué nosotros diríamos? ¡Que se fulminen! Fulmínalos, Dios. Ellos lo que merecen es fuego del cielo. Arrásalos. Porque esa gente ha hecho mucho daño. Mira cómo me dañaron a mí. Mira cómo dañaron a mi familia. Mira cómo dañaron a mi país. Mira cómo dañaron a la nación. Si ustedes dicen que, bueno, Nínive era un pueblo tranquilo. Yo estaba viendo un comentario que decía que ni Talibán sabía quién era Nínive. El Talibán, ¿saben quién era el Talibán? ¿No? El Talibán, la cuestión que son los extremistas, ¿ok? Que matan a gente, que son los terroristas. Dice que ni los terroristas saben quién era Nínive. Así de grave era la cosa. Y uno podría pensar, eso me acuerda, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer she was from Holland. Ella era una holandesa en los tiempos de Hitler. Y ellos no eran judíos, su familia. Sin embargo, ellos comenzaron a ayudar a los judíos para que los nazis no los atraparan y no los asesinaran y no los llevaran a los campos de los campos de concentración. Entonces, el papá de Corrie tenía él tenía como arreglaba relojes. Y en su casa, era una casa grande, ellos inventaron algo que le llamaban el escondite secreto, como the hiding place, como el escondite. Entonces ellos hacían que cuando venían los nazis, a esos judíos que estaban con ellos, que ellos estaban tratando de salvar, ellos, entonces todos se metían por ese pasadizo secreto que llevaba a otra salita donde ellos eran refugiados. De hecho, hay un libro que se llama El refugio secreto de Corrie ten Boom, que es su biografía. Yo amo la historia de Corrie ten Boom. Pero sucedió que los nazis se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y se llevan no solamente a Corrie, se llevan al papá, se llevan a la hermana, se llevan a toda la familia a los campos de concentración, aunque ellos no eran judíos. Y claro, los hombres en un lado, las mujeres, ella está con su hermana, llegan a un campo de concentración, los tienen que desnudar completamente, porque así eran los campos de concentración, y entonces hicieron unas torturas tras torturas, tras torturas, tras torturas, era una cosa horripilante, horrible, horrible. Ella vio cómo su hermana ya no dio más, su hermana murió en el campo de concentración. Pero resulta que llegó el momento en que soltaron a los presos y ella pudo salir del campo de concentración. Entonces, toda esa historia de Corrie, ella comenzó porque ella era una mujer cristiana y ella comenzó a compartir su testimonio con las personas. Y un día la invitaron a una iglesia a compartir su testimonio. Y cuando ella estaba compartiendo su testimonio de cómo el Señor la salvó, de cómo el Señor la protegió, a pesar de todo, pero todo el dolor y todo, ella ve que por la entrada llega uno de los soldados nazis que estaba en el campo de concentración que ella estaba. Cuando termina ella de contar todo y ya cuando la gente está saludando a la gente, hola, con mucho gusto, ese soldado se acerca a donde ella estaba y ella inmediatamente lo reconoció. Yo no sé si el soldado la reconoció a ella, no, o sea, tanta gente, quizás él no la reconoció a ella, pero él escuchó el testimonio y se le acerca para pedirle perdón, porque él ya había conocido a Cristo. Y dice que en ese momento ella tuvo que orar intensamente al Señor, Señor, estoy delante de mi enemigo, del que tanto daño nos hizo. Dame las fuerzas para decir, Y en ese momento fue el Señor como que, y ella le dijo, Dios te bendiga. Y ahí se dieron como el perdón. ¿Ustedes se imaginan esa situación? El daño que ese hombre hizo, no solamente a ella, a su hermana que murió en el campo de concentración. Ese es el nivel de enemigo que quiero que mentalices en tu mente. Y también pueden ser otras personas que han causado tanto daño que tú dices, por mí, que se vaya al infierno.
por mí que se pudra. Y es duro, mis amados. O sea, ¿me están entendiendo un poquito cómo era la situación de Jonás? Jonás en su mente, él estaba pensando, no es justo. Porque miren lo que le dice ahí en el versículo 2. Y oró al Señor. Ay, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso yo me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, yo te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojar? ¿Por qué le habrá preguntado eso Dios a Jonás? Él mismo lo acaba de decir, él se había huido, él había desobedecido a Dios, Dios tuvo misericordia de él, Dios tuvo gracia, lo cuidó en ese pez, lo lleva a tierra firme. ¿Sí o no que Dios había tenido compasión con Jonás? ¿Merecía Jonás eso? Por supuesto que no. Ajá, pero esos de Nínive son peor que yo. Por eso me da rabia, todo me da rabia. Decía Jonás, no yo. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Estoy leyendo en Jonás, capítulo 4, versículo 5, y se me olvidó que tengo una intérprete y estoy a millón. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás, ¿qué hizo cuando Dios le puso esa planta, esa sombrita? Miren. Y Jonás, que vamos a leer juntos ese versículo, 1, 2, 3. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Y Jonás está alegre, está feliz. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y esta se secó. O sea, yo no sé ustedes, pero si usted me dice que Dios no tiene un buen sentido del humor, o sea, ¿sí o no? Es como que, sí, alégrate para ver qué te va a pasar ahora. Pilla tu gusano. Ahí su gusanito. Y de repente, dice, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante. No solamente te voy a mandar el gusano. Ahora vas a tener el calor como nunca lo has. Ajá. Un sofocante viento del este. Un sofocante, eso me da risa. Un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. O sea, no había perdedero aquí. Jonás no tenía dónde cubrirse. Así que él desfallecía y con toda su alma nuevamente, ¿qué dice ahí? Deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. ¿Ya cuántas veces se ha deseado morir Jonás? Ya tiene como unas 3 o 4 veces en todos estos capítulos. Entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta, Jonás? Tengo mucha razón. O sea, yo cuando yo estaba viendo esto, dije, Jonás es un atrevido. O sea, Jonás le está hablando a Dios. Sí, yo tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. O sea, lo estaba rofeando a Dios. Como, sí, yo tengo razón, Señor, es que no es justo. Ahora, nuevamente, tratemos de pensar en quién es nuestro Nínive. Y posiblemente, si somos honestos con nosotros, podemos decir, Señor, pero es que mira todo el daño que hizo. Mira todo el mal. Mira todas las consecuencias de la maldad de esa persona o de la maldad de esa nación. Es que no lo merece Dios. Yo estoy en mi derecho de decirte que estoy enojado. ¿Bien? Por eso él le dice, tengo mucha razón. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Y también muchos animales. Fin de la historia. ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Y qué? Ahí terminó el libro. Ustedes dicen, ¿y entonces qué pasa aquí? Ahí terminó el libro. Continuará. Pero, ¿no es interesante
cómo el Señor le hace ver ese contraste a Jonás. Y tú te apiadaste por una planta, que yo te la puse en primer lugar, pero no por 120,000 personas que no sabían ni distinguir. Y ahí nosotros nos preguntamos, wow, Señor. Y qué interesante, ¿no? Porque Jonás, siendo un profeta menor, cuando ustedes leen los otros libros de los profetas menores, en su mayoría ustedes van a ver como esa interacción de Dios con el profeta menor, pero la mayoría de las cosas es el mensaje que el profeta menor llevaba a la nación o al rey, y es como más se trata como del mensaje. Pero Jonás se trataba más de Jonás, de la persona, de su actitud. Y yo quiero que nosotros, para finalizar, ya que este libro queda así como que inconcluso, yo quiero que podamos ver algo que nos va a ayudar a entender por qué este libro. Y es el contraste de JJ. ¿Quién es el contraste de JJ? Es el contraste de Jonás versus Jesús. ¿Sabes? ¿Se acuerdan al inicio que Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive? ¿Qué hizo Jonás? Él salió al otro lado, no obedeció. Pero el contraste de él y Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y vino, en otro pasaje dice, Jesús vino a la tierra por obediencia, por amor. Jesús no huyó de ese mandato que Dios le había dado de venir a la tierra para poder rescatar a una humanidad completamente perdida. Jonás huye, Jesús obedece. En la tormenta, Jonás, ¿qué dice? Estaba dormido en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan que también hubo un relato así de Jesús? En medio de la tormenta, Jesús dormía. Y también había temor de sus discípulos, como había el temor con los marineros en el barco donde estaba Jonás. Pero ante tal situación, aun cuando Jonás sabía quién era Dios, el creador de todo, el dueño de la tierra, del mar y todo, él no clamó a Dios. Pero Jesús se levantó de donde él estaba y dijo, quieto. Jesús es el Dios de la tempestad, de que calma la tempestad. Él es el Dios del mar, de la tierra, del universo. Él es el poderoso. Y cuando Jonás prefirió que lo echaran a la mar, Jesús dijo, aquí estoy yo con ustedes. Conmigo están seguros. Luego estaba la entrega de Jonás, que uno dice que, pero bueno, él se sacrificó por el resto de la gente, ¿cierto? Él dijo, échenme, pero era de una motivación egoísta. Sin embargo, Cristo dijo, aquí estoy, yo moriré por ellos. Y su actitud era por amor a ti, por amor a mí, de tu pecado, de mi pecado. Y cuando dice que Jonás se enojó por el arrepentimiento de Nínive, Mateo 9 nos dice que Jesús recorría las aldeas y él miraba a la gente con compasión porque estaban como ovejitas que no tenían pastor. Enojo, cero compasión versus la compasión de nuestro amado Señor Jesucristo. Y era esa sincronía perfecta de Cristo. En esa noche, antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿se acuerdan que él estaba en el huerto Getsemaní? Y él está diciendo, Señor, si tú puedes pasar de mí esta copa, pásala, Padre. Pero que no se haga
mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Totalmente diferente a lo que Jonás hizo. Jonás quería que se hiciera su voluntad y no la del Padre. ¿Se acuerdan? Pero Jesús nos mostró esa sincronía especial. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que Jesucristo mismo, en Mateo, capítulo 12, Él habla acerca de, Él estaba diciéndole a sus discípulos de cómo Él no quedaría muerto, sino que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Y sabes qué historia Él usó como analogía de eso? Así como Jonás estuvo 3 días en el pez y luego salió, así el Hijo del Hombre resucitará al tercer día después de ser crucificado. ¡Wow! Y ahí es, si tú querías una prueba de que Jonás era una historia de verdad, si el mismo Cristo usó esa historia para validar el hecho histórico de su resurrección, Él no iba a usar una fábula para hacer eso. Qué hermoso contraste, qué hermoso cómo el Señor Jesús fue superior a Jonás. Y quiero hacerte unas preguntas a ti. ¿A qué te ha llamado Dios que tú estás huyendo? ¿Has preferido tú, como Jonás, las consecuencias antes que la obediencia? ¿Tienes compasión por las personas, aún las que no te caen bien? ¿Estamos sincronizados con el corazón misional de Dios? Continúa con tus 6 en el 2026. La semana pasada mi esposo nos lanzó un desafío, que todo el año 2026 pensemos en 6 personas que podemos ser usados por Dios para guiar a estas personas a Jesús, para ayudar a crecer, hacer que estas personas conozcan a Jesús, obedezcan a Jesús, sean discípulos de Jesús. No seamos como Jonás. No es fácil. Yo lo sé que no es fácil, pero no seamos como Jonás. Escuchemos, meditemos, reflexionemos, oremos y accionemos. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante el llamado imperativo de Dios que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa de Cristo. Él no nos va a abandonar. Así como Jonás pudo haber experimentado que Dios nunca lo dejó en medio de toda su locura, Dios siempre estuvo presente. Aún con esa actitud, Dios siempre estuvo presente en la vida de Jonás. Y ni tú ni yo somos perfectos. Ni tú ni yo somos Jesús. Pero tenemos a Jesús. Tenemos a su Espíritu Santo que nos capacita. Aun cuando yo digo: Señor, es que no tengo ni un tantito de compasión por esa persona, no se lo merece. ¿A quién te está llamando Dios? Señor, ahora queremos pedirte que tú ayudes que nuestros corazones estén sincronizados con el tuyo, Señor, alineados a tu plan, alineados, Señor, a aquello que tú dices en tu palabra, que tú no quieres que nadie perezca sin ti. Ayúdanos a aprender de esta historia de Jonás, un hombre que quizás como nosotros, Señor, luchamos con aquellas cosas en nuestras vidas. Preferimos morir, preferimos huir a obedecer. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres obedientes a ti, obedientes, Señor, a tu palabra, permitiendo que seas tú quien uses nuestras vidas, Señor, para poder seguir impactando al mundo para Cristo, con el mensaje de aquel que lo dio todo, que vino obedientemente por su voluntad aquí a la tierra y murió en la cruz por nuestros pecados, pero no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Señor, ayúdanos a proclamar ese mensaje
en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.